¿Tiene micrófono, Fernando? Sí, qué moderno. La mejor inversión del mundo. Sí, me imagino. ¿Listo? Ya. Bueno. Buenas tardes a todas y todos los estudiantes de Derecho del Trabajo de la PUCB. Con la profesora Verónica Munilla quisimos hacer esta sesión especial para no olvidar que ha pasado un nuevo 1 de mayo, donde las reivindicaciones laborales se alzan con más fuerza, además que estamos viviendo procesos inéditos en nuestro país respecto de una nueva constitución. Entonces no queremos dar por alto estas cosas que tanto ustedes como estudiantes, nosotras como profesoras, debemos estar y poder dialogar entre nosotros. Entonces, por eso hoy día invitamos al profesor Fernando Pérez, que es de nuestra escuela, profesor de Historia del Derecho, para que nos dé su visión respecto de la importancia y el contexto de este 1 de mayo, y también desde la distancia, en principio iba a ser presencial. Desde la distancia está con nosotros Andrés Giordano, que es ex dirigente sindical del sindicato de Starbucks, actualmente es diputado de la República, a quien agradecemos. Él está enfermo, lamentablemente por toda su actividad parlamentaria, se contagió de COVID y por eso no puede estar acá presencialmente, y desde ya agradecemos su voluntad y que pese a estar enfermo se conecte con nosotras y nosotros. Así que primero le vamos a dar la palabra al profesor Fernando, para que nos dé sus comentarios generales, luego Andrés, y finalmente la idea es de que si ustedes tienen preguntas, consultas, también las puedan formular. Pero por la invitación, también saludos a todos los estudiantes de la cátedra de Derecho Laboral. Algunos los conozco por otros cursos, así que algunas de las cosas que tal vez voy a decir hoy pueden que sean conocidas. Yo no soy especialista precisamente en historia social y económica. Hay muy buenos historiadores en el país que han escrito sobre aquello, desde unas teorías que podríamos llamar marxistas plenamente, como Llobet, Raquel Necochea, ¿no? Grandes historiadores, hasta la actualidad tal vez los más conocidos, Sergio Gres, Julio Pinto, Gabriel Salazar, ¿no? Que obviamente han dedicado gran parte de su obra a la reconstrucción del movimiento sindical, movimiento obrero en general, a las luchas que desde el siglo XIX, digamos, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX por lo menos, se vienen dando en Chile en función de mejorar las condiciones, sobre todo laborales, pero también de bienestar general de la gran parte y la mayoría de los trabajadores. Así que es una larga historia, obviamente en los 10-15 minutos que tengo no puedo abarcar en toda su dimensión, pero repito, son obras que, repito, historiadores que hay que leer si es que a usted le gusta este tema o el derecho laboral, para complementar el contenido, tal vez, una cuestión más dogmática jurídica que puedan ver en clases. En cuanto a lo que es movimiento sindical, movimiento obrero en general, en Chile tenemos como en toda América en general, o como en todo fenómeno que afecte al capitalismo mundial, siempre hay una simetría, digamos, que se da en distintas partes del mundo, pero en Chile es más acentuada aún, sobre todo por el pasado colonial, en el sentido de que hay un grupo inferior en la sociedad, inferior entre comillas, digamos, ¿no? Económica, socialmente, políticamente, con escasa representación, que durante muchos tiempos, ¿no? Sobre todo del siglo XIX en adelante, periodo obviamente republicano, luchó en distintas formas, con distintas vías de expresión, para consagrar derechos fundamentales básicos, ¿no? Y que llama la atención que recién ahora con la convención, algunos se consagran después de, repito, largo tiempo de evolución de lucha. Creo que poco más o menos ya conocemos ese derecho a huelga, libertad sindical, etc. Hay una huelga que para mí general, o sea, la huelga como un instrumento de presión, como un instrumento de creación de derechos sociales, una forma de agrupación de fuerza, digamos, ¿no? De los trabajadores, es un elemento que se ve en todas partes, ¿no? Seguramente la más importante y de las experiencias más significativas que hay
en Rusia en 1905, la Revolución Rusa de 1905, no la de 1917, la de 1905. Ahí nacen los bolcheviques, ahí nace Lenin, ¿no? Como gran figura política. Se derrumba ese imperio zarista, ¿no? Se crea una monarquía constitucional. Un caballero quiere volver ahora a esa Rusia zarista. Acaba de hacer una guerra en Ucrania, se llama Vladimir Putin, ¿no? Ese es el modelo que él tiene en mente. En ese momento todos en Europa decían, Rosa Luxemburgo decía, es el país en Europa que tiene que reformarse. Aquí sí o sí, da lo mismo si pasan por una etapa de capitalismo, no hay burguesía en Rusia, son masa campesina gigante, pero ahí se están formando sociedades mancomunales que denotan o que van en poco tiempo a explotar en una revolución. Era tal la injusticia, la desigualdad social, que en 1905 huelgas generales dan paso a ese proceso revolucionario que es más largo, que se sigue repitiendo y que en 1917 nosotros sabemos explota ya en la Revolución Rusa, cuando se crea un modelo distinto, paralelo al liberal capitalista. Esa es la gran, que a nivel global ahora tenemos dos opciones. Ahora hay un paradigma totalmente distinto de organización de la sociedad en base a un proyecto socialista, y eso se repite, repito, en distintas partes del mundo. En Chile, obviamente, sigue procesos parecidos. Y hay mucho consumo, digamos, ¿no? De doctrina, de ideas, de proclamas bolcheviques acá, por los partidos, luchas internas, obviamente, ¿no? Siempre aparecen ahí los anarquistas, la socialdemocracia, que es la más importante en esa época, no confundirla con la socialdemocracia actual, ¿no? Socialdemocracia de corte marxista, principalmente alemana, por ejemplo, ¿no? La que adhiere a Luxemburgo, entre otras. Y otras, obviamente, corrientes comunistas, probablemente tal, socialistas, distintas ramas o subgrupos, ¿no? Y eso se reparte y se replica en prácticamente todo el mundo. Eso es un fenómeno global. Mucho de lo que nos pasó a nosotros, industrialización, procesos de, no sé, liberalismo, etcétera, son todos más o menos procesos globales que se localizan. Y de hecho muchas de las normas del derecho laboral es una localización de muchas... gracias. Muy bien. Se localiza el espacio, obviamente, cultural al contexto local. Y cuando se contextualiza ese movimiento, uno ve que tal o tal idea, o tal dogma, o principio, o legislación que se da en no sé qué parte, en Chile tiene un rasgo particular, ¿no? Y es, obviamente, en nuestro caso, la industrialización minera en el norte, quien va a dar paso, obviamente, a esos procesos que, repito, tienen carácter global, ¿no? Tienen carácter global, lo mismo la internacional, los partidos comunistas, etcétera, no sabemos nosotros que aparecen en todas partes del mundo. 1890, repito, es una huelga que habría que empezar a estudiar, ¿no? Normalmente uno se detiene más en la legislación de 1924 en adelante, el código Ibáñez, ¿no? O sea, Alessandro Ibáñez, etcétera. Obviamente interesantísimo, ¿no? Se consagra finalmente mucho de la legislación, de la ley que se estaba luchando por varios tiempos, pero en 1890 hay una gran huelga que es en principio en Iquique, Antofagasta y Valparaíso. ¿Por qué se da esa huelga? Simplemente, fíjense ustedes, se da esa huelga de modo general, con saqueos, con destrucción de comercio, con muertos en las calles, con una serie de implicancias sociales más allá de las demandas, pero la demanda general de los trabajadores, sobre todo de las salitreras, pero también de los ferrocarriles, de los artesanos, etcétera, ¿no? Es el fin del pago en fichas, ¿no? El fin del pago en fichas. Y otra cosa que es más íntima, ¿no? Que es más sensible, que tal vez no lo tomamos en cuenta, de que al trabajador, cuando termina su jornada de trabajo, que es muy larga, no se le haga desnudar. Al minero, a quienes trabajaban en todo lo que es el recinto minero, se le obligaba a desnudarse, ¿no? Para ver si al momento de salir del trabajo él ocultaba algún mineral, ¿no? Alguna roquita, ¿no? Se la metía en alguna parte, entonces usted era desnudado, ¿no? Y esa ficha, ¿no? Que usted cobraba en la pulpería, lo que dice esta demanda, ¿no? Que se reparten, o sea, empieza en Iquique, a los portuarios, todos agarran lo mismo, ¿no? Que por favor esa ficha pase ahora a dinero, que se pague en plata, dicen ellos, ¿no? Que se pague en plata, ¿no? Ellos saben que hay un juego atrás de, digamos, de
asimetría de poder económico, digamos, ¿no? En ese pago de fichas que solamente podían canjear en las pulperías y por tanto estaba todo un sistema cerrado digamos, de injusticia, en el sentido de que usted está dando vueltas ahí y favorecía finalmente a los patrones, a los comerciantes, etcétera, etcétera. Y el pago en plata era una de las demandas. Sergio Grez ha estudiado esto en el libro se me fue el nombre, ¿no? El clásico de esta obra, Encarnación del Pueblo de Chile. Se me fue el nombre que tengo acá. Y bien, y con eso, digamos, muchas otras movimientos o huelgas que nosotros podemos conocer, de la carne, etcétera, etcétera, ¿no? La huelga portuaria, etcétera, etcétera. Y termino, quiero dar, bueno, no tengo mucho tiempo, pero sabemos que con el postulación del código, después aparece obviamente la UP, muy fuertemente aparece el golpe, y en el golpe sabemos que hay un retroceso gigante de todo este proceso que se está, o esta evolución que había tenido el movimiento obrero en general, el movimiento sindical, obviamente hay un retroceso también en la organización propia de la sociedad políticamente hablando. Se eliminan prácticamente, literalmente, a los grandes dirigentes sindicales que además eran dirigentes políticos, de muchos partidos, etcétera, etcétera. Y un documento fundamental, si a usted le interesa, seguramente lo podemos discutir después, para entender ese nuevo mundo que todavía actuamos, todavía estamos en él, es para mí la entrevista que da el ministro del Trabajo, José Piñera, a la revista ¿Qué pasa?, el 27 de diciembre de 1979. Si usted no la ha leído, por favor, dése ese gusto, si es que le gusta, de leer esa entrevista, porque nos da todo el calco, o sea, nos proyecta, nos anticipa, es una especie de vaticinio de lo que iba a ocurrir del año 79 hasta la fecha. Él habla ahí de una revolución libertaria, ¿no? Él habla de una revolución libertaria, dejar atrás la politización y el feudalismo sindical, ¿no? Que atenta contra la libertad de trabajo y pleno empleo. Obviamente lo que él quiere en esa revolución liberal, ¿no? Ese famoso plan que hay, que se proyecta desde la dictadura, es 7 modernizaciones, él dice, 7 modernizaciones que van a consagrar, dice, la libertad individual como regla y la intervención estatal como excepción. Desaparezca el Estado, desaparezcan los políticos, la ideología, hay un desmerecimiento total de la democracia. Esa es la obra, dice, que legitima este régimen militar, el llevar a cabo esta modernización de Chile. Y da lo mismo, dice, votar cada 6 años, votar cada 4 años por el voto, no vale, ¿no? Nosotros lo que queremos es libertad, dice, libertad, pero libertad entendida como libertad en su dimensión económica, no en su libertad política propiamente tal. Y con esto cierro, para no alargarme, les puedo leer un poco más de esta entrevista que la tengo acá fotocopiada. Y estas modernizaciones que propone Piñera son las siguientes, dice, cito textual, todas ellas rebuscándose la libertad de decisión de las personas, el plan laboral con la libertad sindical, la futura reforma previsional con un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, la directiva educacional y la reforma de la salud a través de la descentralización operativa y la mayor flexibilidad de opciones individuales, ¿no? Todo el individuo. La modernización judicial, a hacer más efectivo y expedito el acceso de toda persona a la justicia. El reordenamiento agrícola al fortalecer la propiedad privada en el campo. Y por último, la reforma administrativa al agilizar el sector estatal y permitir reducir su tamaño, que abruma con su pesada carga a todos los chilenos. En otra parte dice, deje por favor a los consejos de expertos todos estos temas, ¿no? Usted simplemente consuma, ¿no? Viva el individualismo, viva esa dimensión del neoliberalismo. No reconozco un antiguo concepto que era el peso de la noche, ¿no? Usted obedezca el Estado de Derecho. Sin continuidad. No hay necesidad de está en la ley de 1813, el régimen portugués, que es el secreto del éxito para el legismo. No se cuestiona las reglas, no se cuestiona las normas. Obedece. El rol del pueblo chino, el rol histórico del pueblo chino es obedecer. Volver a eso, volver a esa antigua arista, ¿no? O factor, columna, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Fernando. Creo que
maravilloso tu final. Es bueno recordar de dónde viene el modelo de relaciones laborales que hemos estado estudiando desde principios de año con ambos cursos y también recordar que el proceso constituyente y el borrador que ya está listo de nueva constitución trata de recuperar aquello que se pierde con el plan laboral. Así que ahora te dejo a ti, Andrés. Tú nos estás viendo solo a nosotros porque la cámara está direccionada hacia acá, pero detrás está todos los estudiantes que te van a estar escuchando. Hay 500 estudiantes. Así que tú habla nomás, tenemos parlantes, esperemos que todo funcione bien. Perfecto. ¿Me escuchan bien entonces? ¿Me escuchan? Espera, quizás hay que mover. Espérame un poquito, voy a ver para que se te escuche. Sí. ¿Puedes hablar ahí? Hola, hola, hola. ¿Ahora Hola, podía hablar? ¿me escuchan? Sí, No, ¿me escuchan no o se no? escucha. Espera un poquito, Andrés. Espera un poquito, Andrés. Sí, no hay problema. Ahí sí, ¿podía hablar un poquito? Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Oh, no se escucha. Espérame. ¿Me escuchan? Quizás si entro y salgo, voy a... Espera. A ver, aló, aló, aló. ¿Ahora aló, puede aló. hablar? Sí, estoy hablando. ¿Me escuchas, Carla? No me escuchas. Voy a entrar y voy a salir. Espera, no, un chiquitito que no se escucha aún. Es que estamos con un híbrido artesanal, Andrés. Espera un poco. ¿Me escucho ahora? ¿O tampoco? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Nah. A ver, voy a probar algo. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahora? ¿No? ¿Me escuchan? ¿No? ¿No? No. Hola, hola. ¿Nadie me escucha? ¡Perfecto! ¿Ahí sí? Ahora sí me escucho. Ya, me van a escuchar toser todo el rato entonces. Ya, estamos ok, ¿no es cierto? Sí, te doy. Sí. Ya, perfecto. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación, poder estar acá. Aprovecho de saludar a la mesa y a las y los estudiantes presentes. Normalmente a mí me invitaban a este tipo de charlas a contar las tragedias de lo que significaba hacer sindicalismo en el sector privado, principalmente porque en Starbucks creo que nos tocó vivir buena parte de las prácticas antisindicales que están contenidas en el Código del Trabajo. Entonces, normalmente éramos como los niños y niñas símbolo de las prácticas antisindicales que realizan empleadores como multinacionales tipo comida rápida, Starbucks, etcétera, realizan para impedir que exista organización sindical. Hoy día, qué bueno que puedo decir que el sindicato Starbucks es un sindicato tremendamente grande para la industria, tiene más de 700 socios y socias, y podemos hablar de lo importante que es tener organizaciones grandes, ¿no? A propósito de el momento histórico que vive el país. Y yo quería partir diciendo, voy a tratar de medir el tiempo, que soy muy bueno para hablar, quería partir diciendo tres cosas, como para no repetir nada de lo que ya se ha mencionado y volver un poco sobre la importancia del 1 de mayo. Y la primera es 8 horas, ¿no? 8 horas como consigna, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para el ocio o para la casa, decían en su momento las demandas laborales, y me refiero a 150 años atrás. Quiero decir también Haymarket,
que es una, bueno, se conoce, ¿no?, como los mártires de Haymarket o los mártires de Chicago, a un grupo de obreros que realizaron una huelga que partió también en un 1 de mayo, por ahí por 1886. Y quiero decir Shirtwaist, que también es una fábrica textil, también en Estados Unidos, pero está en Nueva York. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? Bueno, están profundamente ligadas, son parte del contexto histórico que le da origen al 1 de mayo. Primero hablaba de Haymarket en Chicago, una tremenda huelga que culmina 4 días después de iniciar el 1 de mayo con un artefacto explosivo que mata a algunos oficiales de policía, cerca de 6, y que por tanto después la policía arremete y masacra a más de una treintena de obreros que mueren y cerca de un centenar que resulta heridos, como suele ser la historia del movimiento obrero. La demanda tenía que ver con las 8 horas, ¿no? Tenía que ver con eso. Luego, lo que mencionaba de Shirtwaist en Nueva York, una fábrica textil de mujeres que se habían organizado un año antes para realizar una huelga, esto fue en 1911, una huelga que también lo que buscaba era que se reconocieran derechos sindicales y particularmente el derecho al trabajo decente, a trabajar 8 horas, a tener 8 horas para dormir, descansar y 8 horas también para vivir. Y que termina con un incendio que por las malas condiciones en las que trabajaban las obreras de aquella época estaban encerradas en una fábrica que prendió fuego varios de los pisos de un edificio muy grande y terminaron muertas más de 140 de ellas. Ambos sucesos le dan origen, el primero, valga la redundancia, al 1 de mayo, el segundo al 8 de marzo, ¿no? La lucha feminista y la lucha obrera están profundamente ligadas y quería mencionar eso porque es muy relevante por varias cosas que quiero tocar que tienen que ver con el trasfondo que hoy día el movimiento obrero ha ido fijando dentro de sus reivindicaciones históricas. Pero en Chile también es así importante. Y qué interesante hablar de las 8 horas porque hoy día estamos debatiendo sobre la reducción de la jornada precisamente a 8 horas en 5 días de la semana, ¿no? Estamos discutiendo las famosas 40 horas que llevan 2 años encerradas en el Senado sin que se muevan, ¿no? Porque no ha habido voluntad política y porque en realidad Chile sigue siendo un país que, como se mencionaba, desde la dictadura en adelante, además, ha perpetuado un retraso laboral y un retraso salarial y un retraso de condiciones de vida muy importantes, que derivan, lo quiero mencionar después, más adelante en más detalle, en la revuelta social del 2019, que me parece muy importante como hecho histórico que se suma a este análisis también histórico que hemos escuchado recién. Entonces, la lucha por el derecho al trabajo y por el trabajo decente sigue presente. A mi juicio, el trabajo como contexto, y probablemente la mesa también estará de acuerdo, el trabajo es una de las piedras angulares de las transformaciones de cualquier modelo social, político y económico, ¿no? Y esto tanto en Chile como en el mundo. Es por eso que durante mucho tiempo la respuesta de los estados y de los poderosos que han tenido generalmente el control del poder político, del poder económico, ha sido la masacre, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo. En Chile abundan los ejemplos, ¿no? Tenemos trabajadores del carbón, mineros, agrícolas que han sido masacrados por el Estado, y obviamente hay algunas que son más icónicas, por ejemplo, la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, ¿no?, que se recuerda cada año, pero también hay otras, quizás no tan conocidas, pero que son igualmente relevantes, como la de la Plaza Colón, la masacre y el incendio de la Federación Obrera en Magallanes, la de Marusia, de Coruña, etcétera, y varias más que no son directamente obreras, pero donde el Estado reprimió y masacró básicamente a los movimientos sociales. Entonces, por eso es que cuando hablamos de los derechos laborales, que hoy día se normalizan, que existe una jornada laboral, que existe un salario mínimo, que existe el reconocimiento de ciertos derechos sindicales, aun cuando de manera muy insuficiente y sobre todo, como se mencionaba recién, centrado en la idea de que el trabajador ojalá no opine mucho, no tenga poder y se dedique a producir y eventualmente después de producir a consumir, pero ojalá nunca opinar ni incidir en política. Hay que considerar que todos estos derechos, por pocos que sean, vienen de luchas históricas y de masacres, ¿no? Es decir, se han conseguido a costa de sangre, se han conseguido a costa de vías, de huelgas, de movilizaciones y de revueltas organizadas principalmente por sindicatos. Y por eso me parece también importante señalar que las revueltas obreras y todas las que derivaron también en masacres, como las que mencioné, masacres institucionales, han tenido a la larga un efecto muy transformador en la sociedad, en una sociedad de poderosos que se acomoda y que trata de generar ciertos mínimos para evitar, ¿no?, en el fondo, la organización de las y los trabajadores. Y en el 37 tenemos, no antes, ¿no?, la aparición, un poquito antes, la aparición del Código del Trabajo,
pero con posterioridad también el reconocimiento, obviamente, de la organización sindical y de los derechos sindicales. Algunos podrán argumentar, y creo que tiene todo el sentido, que eso lo que buscó también es normalizar el desborde que podían tener las revueltas o que podían tener las huelgas, ¿no? Y por tanto quitarle un poder a las y los trabajadores. Sin embargo, lo cierto es que las transformaciones institucionales también han jugado un rol importante. Por eso me parece importante llegar al punto en que tenemos una revuelta social en el 2019. ¿Qué tiene en común este hecho particular que nos toca a nuestra generación, que no estaba familiarizada con las revueltas respecto de este relato histórico? Y es que, si lo constatamos, la mayoría de las demandas que motivan a la gente a movilizarse de esta manera a lo largo de la historia, y también hace 2 años y medio, ¿no? Tiene que ver con las condiciones materiales de vida, ¿no? Y con cómo básicamente ellas son insuficientes en un determinado ordenamiento, ¿no? Están profundamente ligadas al trabajo, además, las condiciones materiales de vida. Y acá me parece que es muy importante entender el trabajo y la necesidad, ¿no?, de tener una agenda de transformaciones en esta dirección desde la perspectiva que además estamos en el 1 de mayo, ¿no?, que conmemora y hace un poco de carne toda la historia que llevamos detrás, que las y los trabajadores, que en general, por lo que voy a decir ahora, creo que son además prácticamente toda la sociedad. Hay que entender las 3 aristas en las que el trabajo termina incidiendo en nuestra forma de desenvolvernos, de desarrollarnos socialmente y de poder subsistir. Entonces la primera es trabajo decente, ¿no? Salarios dignos, distribución de la riqueza, condiciones de trabajo justas, equitativas, derechos, por un lado, individuales, que resguarden la dimensión individual del trabajo, pero muy importante, colectivo, para que efectivamente haya una posibilidad de que las y los trabajadores sean un sujeto político, que es lo que el plan laboral de la dictadura, además, de una u otra manera, cercenó brutalmente, y que puedan incidir en las condiciones, estas condiciones materiales que decía yo, que les terminan afectando, o incluso las condiciones políticas que les terminan afectando, ¿no? Y ahí en esos derechos colectivos lo podemos ahondar más, y Carla ha escrito abundantemente al respecto. El derecho a huelga es fundamental, porque es el derecho que equilibra el posible ejercicio de otros derechos, ¿no? Incluidos los mismos derechos colectivos del trabajo, el derecho a negociar colectivamente, o el derecho a organizarse sindicalmente. Pero hay otra área que no está en el mundo del trabajo productivo, que es muy importante y que también tiene que ver con las demandas históricas del movimiento sindical, que es la seguridad social. Aquel espacio, ¿no?, que afecta o que deriva de contingencias que socialmente reconocemos, donde las y los trabajadores no podemos valernos de nuestro propio trabajo, ¿no? Y por eso es importante comprender dentro de la seguridad social, desde una perspectiva solidaria, cómo todas y todos nos hacemos cargo de estos problemas, es como finalmente somos capaces de crear instrumentos, herramientas, sistemas que permitan prever las necesidades de salud cuando existe enfermedad, por ejemplo, y no podemos trabajar, y cómo nos hacemos cargo de costearla, cuando hay invalidez, cuando hay cesantía, cuando perdemos el trabajo, cuando jubilamos, jubilamos, ¿no?, entre comillas, porque de júbilo las pensiones en Chile nada pueden decir, ¿no? Pero cuando dejamos de trabajar porque llegamos a una edad tan avanzada donde, bueno, después de una vida de trabajo debiese haber algún grado de seguridad social. Todo eso también se lo llevó la dictadura, no solo el plan laboral, sino todo la estructura que hoy día finalmente define cómo nos relacionamos como sociedad. Pero hay una tercera área, ¿no?, que me parece súper relevante, y que esto quizás es mucho más moderno en relación a cómo se terminan confluyendo las demandas del movimiento feminista y también las demandas obreras, ¿no?, que han tenido una relación, que se han separado, y que hoy día además, creo yo que desde la perspectiva marxista, ¿no?, nos permiten ver que esta tensión entre el capital y el trabajo no es exclusiva, y existe también una tensión entre el capital y la vida, entendiendo que el trabajo productivo no es la única forma de trabajo existente, ni la única forma en la que el trabajo termina afectando nuestra vida. Y ahí aparece como un objetivo fundamental el reconocimiento de las labores domésticas y de cuidado como un trabajo, porque además de posibilitar la reproducción humana, posibilita la producción de esa riqueza que tanto le interesa a este modelo. No es lo que más nos interesa probablemente a quienes estamos conversando hoy día acá, pero es lo que más le interesa al modelo. Y por eso, fuera de esos rangos, de los rangos en que uno trabaja, como que hay un vacío y profundas falencias, tanto en la infancia como en la vejez. Entonces, bueno, dicho esto, y viéndolo en el contexto de la revuelta, me parece que estas demandas se convierten en exigencias muy concretas.
Hubo varios ensayos y prototipos, incluso una huelga el 12 de noviembre que deriva de una articulación que se llamó Unidad Social, donde estaban muchos sindicatos y organizaciones sociales, por cierto, no solo sindicatos, interrelacionadas, que levantaron un pliego por un salario mínimo en su momento de 500.000, por una pensión equivalente, por la reducción de la jornada, por una canasta de servicios básicos que estuviesen protegidas, por la garantía de los derechos de salud, de vivienda, de educación, los derechos laborales colectivos, ¿no? Aquellos que tienen que ver con lo que estábamos mencionando, transporte, derechos sexuales, reproductivos, etcétera. Y todo eso coronado con la exigencia de una nueva constitución, ¿no? Entonces, estamos en un momento de suma relevancia, porque vamos a tener que definir si tenemos una nueva constitución que a mi juicio avanza muy decididamente en todos estos temas que yo he estado tratando de tocar, pero venimos también de un proceso, ¿no? De lo que ha significado la pandemia en general, para nuestra sociedad, pero también para la clase trabajadora, creo yo, la maximización de ciertas condiciones terribles, ¿no? Y si uno hace un recuerdo, en el 2020, cuando se había recién iniciado la pandemia, la ministra del Trabajo, en esa época era María José Saldívar, había anunciado que no tenía formas de obligar a que los empleadores pagaran los sueldos, ¿no? Y estaba nuevamente dejando a las y los trabajadores a la deriva. Entonces, se genera a partir de eso, y con una serie de discusiones en las que no voy a entrar en detalle, creo yo, una fragmentación muy profunda en estos avances, yo diría como saltos de conciencia que posicionaron estas demandas con, por ejemplo, las discusiones sobre los retiros y sobre cómo con las propias uñas las personas tenían que en el fondo subsistir a las condiciones materiales críticas de una pandemia, ¿no? Entonces, eso llevó a un retroceso donde esta tesis que recién mencionaba acá mi compañero expositor es muy latente, ¿no? La idea del individuo, la idea del individuo. Yo creo que si uno analiza el escenario de la Constitución nueva versus la Constitución antigua, está ahí, es eso lo que está en juego, ¿no? Como la idea de una Constitución donde los individuos se valen por sí mismos y en la medida de que tienen más o menos poder, tanto económico como político, pueden acceder a determinadas condiciones, versus una nueva Constitución que es de lo colectivo, una Constitución de derechos sociales garantizados. Y ahí hay una lucha que es cultural, que es muy importante, que ojalá la podamos dar todas y todos, ¿no? Y acá un mensaje medio propagandístico es que todos hagamos nuestro la necesidad de que la nueva Constitución llegue a puerto, ¿no? Y eso significa dar las discusiones en todos nuestros espacios, en las organizaciones estudiantiles, entre los colegas, profesores y profesoras, por supuesto, con vecinos, vecinas, con las organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cierro con esto, ¿no? Para no extenderme mucho más. A propósito de esta profunda grieta que se da como en esta idea de sociedad que se había construido en torno a la injusticia, me parece que este mes es particularmente icónico porque requerimos que las organizaciones sindicales y en realidad las organizaciones sociales vuelvan a retomar la movilización y el protagonismo para defender un pliego de transformaciones que no solo está contenido en la próxima Constitución, sino también en varias iniciativas que fueron parte de un programa de gobierno que hoy día está muy en cuestión porque, y esto es lo último que quiero decir, y esto es lo que además me ha tocado descubrir como parlamentario, tenemos un Congreso profundamente debilitado, ¿no? Debilitado en términos de representación de esas voluntades. Y por lo tanto, creo yo que la única posibilidad de generar una articulación que pueda correr el cerco lo posible, como ocurrió en el 2019, con el acuerdo por la paz, nos guste más o nos guste menos, pero con ese acuerdo que deriva en la idea de poder construir una nueva constitución, que no era algo que ni el establishment político ni económico quisiera, hoy día, para poder generar estas transformaciones, se hace absolutamente relevante el rol protagónico de las organizaciones sociales en su más amplia dimensión. Eso por ahora, y quedo atento a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tus reflexiones, por compartir también esta perspectiva histórica y sobre todo por darnos este aterrizaje a la realidad. Así que ahora yo quiero invitar a nuestras y nuestros estudiantes a que si quieren formular alguna pregunta o hacer alguna reflexión, puedan hacerlo libremente para que así estos últimos minutos que nos quedan podamos compartir ideas generales de lo que se ha dicho o eventuales inquietudes que ustedes tengan como estudiantes. Así que la profe
Vero, a quien quiera le voy a pasar el micrófono porque para que Andrés nos escuche necesitan tener el micrófono. ¿Alguien quiere la palabra? Se ofrece la palabra. ¿Usted? Joven. Hola, buenas tardes. Quería preguntar sobre específicamente una causal de despido con respecto a la causal de despido de necesidades de la empresa. Quería preguntar que atendiendo a lo general que es la idea de necesidades de la empresa, en la práctica, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar que el empleador abuse de esa causal para simplemente despedir a quien quiera, básicamente? Andrés, yo creo que tú eres un amplio conocedor de esa causal, de tu experiencia. Sí. Sí, bueno, a ver, durante 13 años defendimos a mucha gente de esa causal, y lo cierto es que de una u otra forma, y eso es una reforma que obedece a ese principio, es la defensa del libre despido, ¿no? Le pone ciertos adornos, la causal, le pone ciertas exigencias al empleador, pero en la práctica, dado el modelo que tenemos, lo que exige eso, primero, es una denuncia judicial, y lo segundo es que incluso demostrando la injustificada aplicación de esa causal, no existe la posibilidad de reintegrar a la persona, ¿no? Los reintegros en nuestro ordenamiento jurídico son seriamente limitados y generalmente se enmarcan en vulneraciones de derechos fundamentales, prácticas antisindicales directas, ¿no? Y además, nuestro ordenamiento jurídico está diseñado para que en realidad ojalá la mayoría de los conflictos laborales se resuelvan lo más rápidamente a través de transacciones pecuniarias. Entonces, finalmente, es muy complejo por los tiempos y por los plazos que realmente una causal que está diseñada, creo yo, esa bueno, es una percepción mía, o sea, una interpretación mía, pero posiblemente la compartan, que esconde la posibilidad del despido o del libre despido, que existe una posibilidad de realmente hacerle frente, si no es por la vía de transformarla totalmente. En ese sentido, creo que la Constitución hace un avance, el borrador de la nueva Constitución hace un avance importante, por ejemplo, a la hora de zanjar, ¿no?, que el despido arbitrario es contrario a la idea de trabajo decente, ¿no? Creo que es el artículo 273 del borrador de la nueva Constitución, me atrevería a decirlo, que la estaba leyendo harto, para que lo revisen. Ahí hay un avance, pero lo que requiere esto finalmente es una transformación. Yo soy de la idea de que si la Constitución, o si más bien la Convención Constitucional va a permitir la superación de la Constitución de la dictadura, lo que tiene que hacer este Congreso es permitir, mediante ella, o también mediante las iniciativas que podamos tener parlamentarios y parlamentarios, mociones en realidad se llaman, la superación del plan laboral de la dictadura. Y el plan laboral de la dictadura está enmarcado en todas estas series de normas, reformas más o reformas menos, que lo que hace es que imposibilitan tener un derecho al pleno empleo, ¿no? y la defensa básicamente de los puestos de trabajo. Entonces, yo soy de la idea, y es algo que probablemente, y esto se los adelanto, acá les tiro una primicia, nosotros tenemos una agenda particular, porque somos una diputación que además, obviamente, le vamos a hacer honor a mi historia y de dónde provengo, y por lo tanto lo que hemos hecho es tener muchas relaciones con organizaciones sindicales, y dentro de las cosas que estamos evaluando, independiente del proceso constituyente, son reformas a las causales de despido, reformas también a las sanciones por vulneración de derechos fundamentales, porque nos parece que hay que avanzar en esa dirección, ¿no? Y que hay que dar estas señales políticas. Y lo que hemos hecho para que esto además tenga legitimidad social es hacer un tremendo recorrido por un sinnúmero de organizaciones sindicales, y en eso hay claridad absoluta, ¿no? Creo que yo podría calificarla como una demanda transversal del movimiento sindical, y espero que con la Constitución, pero también con iniciativas que nosotros podamos implementar y que gatillen también la defensa de este programa por parte de organizaciones sindicales, podamos terminar con las necesidades de la empresa como concepto. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿sí? Don John, las hacemos las dos al tiro, ¿ya? Buenas, ¿se me escucha? Sí.
Buenas tardes. Primero felicitando a los dos expositores por lo que han comentado hoy día. Y me surge la duda respecto a los servicios esenciales en correlación con el nuevo borrador de la Constitución. Porque si bien pasamos de una Constitución que establece el sindicalismo en ámbitos negativos a una que lo establece en amplios ámbitos positivos, que es una alegría, también se establece en esta que la ley solo podrá establecer limitaciones excepcionales a la huelga para atender servicios esenciales que pudieran afectar la vida, la salud y seguridad de la población. Pensando en estos momentos en la huelga que vive NAP y en consideración a que se va a permitir el sindicalismo tanto en el mundo público y privado, ¿cómo van a poder también hacer frente a los gobiernos? Porque sí o sí vamos a tener huelgas que van a afectar la vida diaria, como hemos tenido huelgas del servicio público, ¿cómo se van a ir viendo en correlación a la intervención o no que tenga el Estado en estas huelgas para llevarlas? Sí, nos vamos a volar. Hola, buenas. Mi pregunta va relacionada con el supuesto alza del ingreso mínimo que va a haber ahora y cómo los trabajadores van a poder hacer como frente al masivo desempleo que yo creo que va a haber respecto a esta alza de, creo que son 350 a 400.000 pesos. Así que esa es mi pregunta. Gracias. Y una mano por acá. La última, esperando un cachito. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre si es que con el borrador de la nueva Constitución, en el plano laboral, ¿el trabajador se encuentra más protegido o se mantienen las condiciones de la actual Constitución? Y si se encuentra más protegido, ¿en qué medida goza de mayor protección? Perfecto. Esas tres preguntas tenemos. ¿Ya? ¿Cómo nos distribuimos? El Andrés primero. A ver, Andrés, no sé cómo tú quieres comentar las tres al tiro, luego pasamos, Fernando, si quieres comentar respecto a la nueva Constitución. Bueno, perfecto. Tratar de ser breve para que tengamos ambos tiempos. A ver, sobre lo primero, servicios mínimos creo que era la primera pregunta, ¿no? Servicios esenciales. Servicios Bueno, esenciales. claro, sí, servicios esenciales. A ver, en términos generales, y estos son los tratados internacionales también lo corroboran, ¿no? La idea de tener servicios esenciales está fundada en no afectar con el derecho a huelga, que ya lo mencionaba, es un derecho además legítimo porque posibilita la defensa de un sinnúmero de derechos, no solo laborales, incluso políticos, no afecte la vida de terceros, ¿no? Y esto ha sido medianamente histórico, y en general, si uno va a distintos rubros, donde actualmente se aplica la huelga incluso sin regulación, como es en el sector público, en el mundo de la salud, los servicios esenciales se prestan, ¿no? Creo que la mayoría de las y los trabajadores que se desempeñan en determinados rubros tienen plena conciencia de la relevancia que puede tener su trabajo. Entonces, en general, es un derecho que a la larga se aplica con estos contrapesos, pero yo no veo en el borrador de la nueva Constitución, primero, que exista una amenaza por ampliar y reconocer el derecho a huelga, porque además hay que ver que hoy día existen trabajadores y trabajadoras que tienen prohibido el derecho a huelga por considerarse empresas estratégicas y por un sinnúmero de razones que son muy arbitrarias de los gobiernos de turno. Lo que hace la nueva Constitución o su borrador es reconocer el derecho universal de huelga de cualquier trabajador y trabajadora, por lo tanto es un avance. Si tú analizas lo que hoy día pasa en ENAP, a mi juicio, yo he estado en bastante contacto con FENATRASUB, que es la organización que ha liderado el proceso de huelga. Primero, ¿no? yo discrepo de que se haya puesto en jaque el suministro, ¿no?, a la población de combustible, el suministro en general de los productos derivados que produce NAP, porque efectivamente esta empresa tiene almacenado, por lo menos para un par de meses, cantidad suficiente para garantizar el suministro. Lo que hizo NAP, y ahí hay que entender que estaba el gobierno mediando entre trabajadores y entre esta empresa del Estado, que está dirigida por un directorio, que viene además nominado de gobiernos anteriores, básicamente generó una sensación de incertidumbre para poner a la población, para poner a la prensa en contra de la ley de los trabajadores. Pero lo que ocurre ahí, primero, y eso creo que es importante explicarlo, es una demanda de los sectores subcontratistas de NAP que están en condiciones, que es prácticamente lo que genera el subcontrato en todos los lugares donde opera, está en condiciones absolutamente precarias en relación a los trabajadores y trabajadoras de NAP. Y lo que están exigiendo son mejores condiciones laborales. Entonces, es un conflicto que es muy complejo de abordar,
pero lo concreto es que si hubiese mayor protección al derecho de huelga, ¿no? Quizás no tendríamos un actuar tan violento, por ejemplo, desde las fuerzas represivas, que lo que hicieron fue reprimir a los trabajadores que estaban movilizándose en un marco totalmente desregulado. Entonces, yo creo que es interesante entender que el derecho a huelga, al ser defendido, lo que posibilita, más allá de los servicios esenciales, es que exista también un grado de justicia social que pueda exigirse desde una perspectiva de quien ejecuta esas labores que pueden ser esenciales, ¿no? Y ahí es interesante la discusión de en qué rubros se necesitan servicios esenciales, pero yo creo que evidentemente existe un criterio común, ¿no? Por ejemplo, Starbucks no podría tener servicios esenciales, ¿no? Y hoy día hemos visto que hasta los bancos han tenido servicios mínimos, que es como la deformación de los servicios esenciales que otorga la ley, porque a esta ley no le interesa defender el derecho a huelga, le interesa que la huelga sea lo menos ruidosa, lo menos dañina y por lo tanto lo menos poderosa posible. Eso como primera cosa. La segunda pregunta, sí considero que esta constitución, aunque después tiene que venir un procesamiento jurídico, ¿no? Legislativo, leyes que hagan carne de esto, protege más a las y los trabajadores, pero además de garantizar, por ejemplo, ciertas cuestiones que son mínimos civilizatorios, ¿no? Como por ejemplo el trabajo decente, es importante que esté el reconocimiento de los derechos colectivos. ¿Por qué? Porque la organización colectiva también, no solo la ley, protege a las y los trabajadores a través de su propia organización, y eso es lo relevante, ¿no? De que existan organizaciones sindicales fuertes, un derecho a huelga efectivo y un derecho a negociar colectivamente sobre la empresa, sino que en cualquier nivel, multinivel, como quiera llamarse, ramal, sectorial, etcétera, por donde las y los trabajadores decían que es más conveniente para ellos, posibilita una defensa de sus intereses mucho mayor que cualquier legislación incluso, ¿no? Yo soy de la tesis de que el salario mínimo, que la reducción de jornada, que incluso el modelo de pensiones hoy día tiene tanta relevancia en el Congreso porque los instrumentos de poder de las y los trabajadores son muy débiles. Pero en otros países los negocian los sindicatos. Los sindicatos deberían estar negociando realmente los salarios mínimos. Los sindicatos deberían estar negociando las reducciones de jornada. Pero eso hoy día no ocurre, ¿no? Y deberían estar negociando también el modelo de pensiones que quieren financiar las y los trabajadores. Entonces, por eso creo que esa protección ya es sustantivamente mayor. En términos colectivos, ahí hay algo tremendamente profundo. Y tercero, el salario mínimo. Yo no creo que vaya a haber una oleada de desempleo producto del incremento del salario mínimo. Primero, porque creo que el incremento del salario mínimo, ¿no? O sea, primero hay un retraso sustantivo en términos salariales. Ya hoy en día, si uno analiza las condiciones materiales de las familias, una familia promedio en Chile de 3, 4 personas debiese estar viviendo con más ingresos que 500.000 pesos líquidos, ¿no? Líquidos. Hoy día estamos hablando que el salario mínimo va a llegar a 400.000. O sea, estamos 100.000 pesos o más, 120.000 pesos por debajo. Y en lo concreto, si uno analiza cómo se distribuye la riqueza en Chile, bueno, hay sin número de indicadores, pero uno que a mí me parece siempre muy importante, 1/3 de la riqueza que se genera está en manos del 1% más rico de nuestro país, ¿ya? En Chile existe una pésima distribución. Hay indicadores que sirven para aquello, no solo el indicador Gini, sino que el índice de KAIST es un índice que nos indica salarialmente qué tan abajo estamos, ¿no? Y qué tan arriba podríamos llegar, por ejemplo, con un salario mínimo. Y si uno analiza en términos macroeconómicos, nosotros podríamos llegar a un salario de más de 500.000 pesos para llegar a un porcentaje de este indicador, que el indicador KAIS, lo pueden buscar, es muy, muy interesante, sin que esto afecte los supuestos macroeconómicos, entre ellos el desempleo. Ahora, efectivamente, yo soy de la idea de que tenemos que llegar rápidamente a una política salarial que ponga en el centro las necesidades de una familia y por lo tanto yo espero que lleguemos a mucho más allá de 500.000 pesos dentro de los próximos años. Pero también ahí, en el entendido de que hay empresas de menor tamaño que generan muchos empleos que podrían tener problemas, lo que ha hecho esta ley y lo que van a hacer probablemente todas las leyes que regulen los aumentos del salario mínimo para superar los 500.000 pesos es generar una serie de subsidios para las pymes, ¿no? Para las MIPYMES. Entonces, creo que no hay que caer en esta retórica que sale mucho a veces en prensa respecto de cómo los salarios o los aumentos de salarios afectan el desempleo. Una, porque creo que en general no son ciertos, pero en segundo caso, porque además acá existe un gobierno y un Estado que va a estar subsidiando empresas, ¿no? Eso es lo menos ideal que podría haber, pero en el entendido que se han generado condiciones tan precarias y que es tan fácil hoy día, ¿no? Como generar empresas por esas condiciones tan precarias, bueno, efectivamente se busca proteger el empleo y la vía que se está haciendo eso es que en las empresas de menor tamaño, las que no pueden soportar quizás estos incrementos, tengan un apoyo por parte del Estado. Quizás. Está. Que sea Sí, el temporal. internet. Eso. ¿No me escuché?
No, lo último, hubo una leve interrupción probablemente fue internet, pero fue pequeña. Bueno, pero en todo caso esa era la idea, ¿no? Como que además hay un subsidio para que las empresas de menor tamaño puedan soportar Claro, hay subsidios los en incrementos este caso. salariales. Sí. Fernando. No, Sí, yo en hay- realidad creo que lo he dicho ya Andrés con mucha más expertise que yo. Pero lo importante es un tema que se trató hoy, sobre todo con lo que es el mundo feminista y la desigualdad de género, la desigualdad socioeconómica también. Yo creo que una pregunta que se hace en varias partes más es de si logramos corregir esa desigualdad socioeconómica, aún existiría o seguiría existiendo la desigualdad de género. Eso es lo que yo me pregunto. Si una cosa va vinculada a la otra, si lográsemos corregir esa desigualdad socioeconómica por distintos instrumentos, seguiría aún existiendo esa desigualdad de género. Ese es un peso histórico enorme, ¿no? Que va más allá de un salario, de paridad, de cuotas, ¿no? Sino que hay una evolución histórica, una carga muy, muy pesada, y que también tiene que ver con otras cosas, con cuestiones valóricas, con prejuicios, con una serie de cosas sociológicas tal vez que no tienen nada que ver con el derecho, pero que también hay que estudiarlas y debatirlas en las universidades, sobre todo en cátedras como esta. Así que no me quiero alargar más, que ahora estamos en la hora. Muchas gracias por mi parte. Sí, bueno, yo también, antes de darle la palabra a la Vero, quiero agradecerle a Fernando, al Andrés, siempre dispuesto a poder generar estas instancias. Y bueno, lo que esperamos como profesoras es que ustedes se inquieten con estas materias y por sobre todo se inquieten por el proceso constituyente que está viviendo nuestro país. Es importante generar debate, Andrés lo decía, generar discusión, debatir también en términos serios y concretos, porque a propósito de la pregunta que hizo el alumno respecto al derecho a huelga, hoy en día ya salió en el Mercurio, quienes tienen tribuna en los medios masivos, una crítica hacia la norma constitucional, vaticinando que casi aquí en Chile la huelga política va a destruir el país, y eso no es así. Entonces es importante que ustedes se inquieten, decidieron escoger esta carrera y nuestro llamado es a eso, que es importante el generar estas instancias de reflexión. A modo de cierre, quiero darle las gracias primero a Andrés Giordano, diputado de la República. Para nosotros es un orgullo, en todo caso, Andrés, tenerte en la Cámara. Sentimos que el mundo del trabajo llegó contigo también al Congreso, entonces estamos como muy contentas, muy alegres de que tengas también la amabilidad de venir aquí y conversar con los estudiantes y las estudiantes y debatir todo esto que está pasando en torno al mundo del trabajo. Ya eres un invitado estelar aquí en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, nunca nos ha dicho que no, así que esperamos que siga así también, ¿ya? Queremos darle también la gracia a nuestro amigo Fernando Pérez, de nosotras como persona de la Cátedra de Derecho del Trabajo, también por su disposición, y por último queremos darle las gracias a ustedes, ¿ya? Nosotras somos profesoras de Derecho del Trabajo y consideramos que cuando hacemos universidad, la hacemos en función de lo que tratamos de enseñar dentro de la cátedra. Y enseñarles no solamente para que obtengan un grado, no solamente para que obtengan un título, sino que para que el día de mañana sean profesionales conscientes del mundo que les va a tocar mover y desempeñar el día de mañana como abogados y como abogadas. Y en ese sentido, que tengan contacto ya en la universidad, contacto que yo no tuve, con diputados de la República, con profesores de historia, de la mano de profesores de Derecho del Trabajo, es una oportunidad que nosotros consideramos irrepetible, ¿ya? Así que sin estudiantes no hay universidad nomás. Así que es nuestro esfuerzo y nuestro sentido de estar acá. Así que las gracias sobre todo es para todos los asistentes y las asistentes, ¿ya? Te vemos por... ¿Podríamos mostrarle a la Andrés? Sí, espérenme, para que se... Espérate, Andrés, que te vamos a dar vuelta para que veas el público. ¿Sí? ¿Se ve? Saludos, chicos. Saludos al diputado Giordano. Muchas gracias, Andrés, te pasaste. Vaya a almorzar nomás, vaya a almorzar. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Un abrazote.
Chao, chao. Gracias.